Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. IAs de guerra. Es bien sabido que casi todas las batallas humanas son dirigidas por IAs de guerra, la cúspide de la creación digital, inteligencias capaces de absorber todos los datos disponibles sobre su entorno, desde las imágenes de cada cámara en un radio de 1600 kilómetros hasta los sonidos recogidos por 1.000.000 de micrófonos. Todo sistema o dispositivo público capaz de proporcionar información está bajo su control. Todo eso se complementa con el equipo de exploración de una red formada por las unidades de apoyo militares más avanzadas de la galaxia, además de los datos y análisis compartidos por otras inteligencias de guerra hermanas. Conocen absolutamente todo sobre las tropas que tienen encomendadas, sus fortalezas, debilidades, esperanzas, sueños, misiones e incluso sus planes para el retiro. El único propósito de toda su existencia es encontrar la manera de cumplir la misión y llevar a sus soldados de regreso a casa de la forma más segura, eficiente y efectiva posible. Operan a niveles exponencialmente superiores a los que cualquier ser biológico puede alcanzar. Evalúan las millones de consecuencias posibles de cada instante, cada acción que puede desarrollarse frente a ellas, y comprenden esas interacciones a un nivel casi en armonía con el propio universo. Aunque algunas de sus órdenes son un poco extrañas. El público en general conocía las órdenes raras que, una vez terminada la batalla, se revelaban como decisiones brillantes que habían cambiado el rumbo del combate al encontrar la única solución posible para situaciones imposibles, como aquella ocasión en la que se le ordenó a un escuadrón iniciar de inmediato una interpretación ruidosa y entusiasta de Lamento Boliviano, pese a que se encontraban en una misión de reconocimiento que en teoría debía realizarse con el mayor sigilo. Justo cuando el escuadrón llegó a la parte más fuerte del coro, el enemigo lanzó su ataque por teletransportación. El resultado fue que todos los atacantes sufrieron una ruptura simultánea de los tímpanos y fueron eliminados con facilidad antes de que los humanos, completamente ilesos, escaparan. En ese caso, la inteligencia artificial de guerra había interceptado comunicaciones que indicaban que la firma térmica del escuadrón había sido detectada y que un grupo de choque de teletransporte Clexi ya iba en camino. Comprendió entonces que no ganarían un enfrentamiento directo, y que si la nave no estaba lista para entrar en el hiperespacio en el mismo instante en que las tropas abordaran, no lograrían alejarse ni 1 kilómetro de la superficie. Los Clexi eran vulnerables a determinadas frecuencias sonoras siempre que alcanzaran un volumen suficiente. Conseguir que las tropas empezaran a cantar Lamento Boliviano en el momento exacto permitió que llegaran a la nota adecuada, con un volumen más que suficiente y justo en el instante perfecto. O aquella historia que se filtró accidentalmente para enorme vergüenza de las Fuerzas Armadas. El aumento del 13% en la aprobación pública fue un efecto secundario y afortunado totalmente imprevisto. ¿En serio? Una base entera con 200 soldados humanos, todos hombres, y ninguno de los cuales había abandonado la base en al menos 3 meses, recibió la orden de ver todo el material adulto posible en tantos dispositivos como fuera posible. Además, se eliminaron todos los filtros y bloqueos de los sitios web. Nadie entendió por qué, hasta que 2 horas después apareció la unidad de ciberseguridad. Aproximadamente 1 hora después de emitirse la orden, los sistemas de la base sufrieron un ciberataque. La enorme cantidad de virus y malware que ahora infestaban los sistemas, acumulados gracias a toda esa navegación, terminó dañando y ralentizando la inteligencia artificial enemiga que intentaba infiltrarse. Eso permitió que la inteligencia artificial de guerra humana concentrara todos sus recursos en proteger los sistemas y bases de datos críticos, manteniéndolos seguros y sin corrupción hasta que la unidad de ciberseguridad llegó para encargarse de la amenaza. Cuando las naves enemigas intentaron realizar un bombardeo y descubrieron que las defensas antiaéreas automáticas seguían operativas, el plan enemigo quedó completamente expuesto. Aunque al público en general nunca le hablaron de las órdenes que seguían sin tener sentido, incluso después de terminada la batalla. Pero el personal militar siempre las conocía. Todos habían recibido al menos una, y cuanto más feroz y prolongado era el combate, mayor era la posibilidad de que aparecieran las órdenes realmente extrañas.
Cuanto más desesperada era la situación, más frecuentes se volvían esas instrucciones absurdas. Los soldados, de forma extraña, las encontraban reconfortantes. Era como si la guerra fuera tan malditamente caótica que incluso una inteligencia artificial diseñada específicamente para dirigir conflictos terminara mostrando señales de estrés después de tanto combate sangriento. Y como ninguna de aquellas órdenes había salido mal jamás, por muy ridículas que parecieran, siempre se obedecían sin importar las circunstancias. Esa peculiaridad, casi humana de las inteligencias artificiales de guerra, hacía que las tropas confiaran incluso más en ellas que si todas sus órdenes hubieran sido impecables desde el principio. Todo aquel que hubiera estado en combate sabía que algunas órdenes simplemente no acababan teniendo ningún beneficio milagroso. A veces, uno hacía algo vergonzoso sin otra razón aparente que convertirse en el blanco de las burlas de otras unidades después de la batalla. Cada barracón estaba lleno de historias. Una hablaba de unos soldados a quienes se les ordenó cubrirse a ellos mismos y todo su equipo con protector solar para patrullas nocturnas, durante 3 meses. Otro era una unidad que creyó haberse sacado la lotería cuando recibió la orden de comer kimchi preparado con comida auténtica y no con raciones militares. Solo ellos, su base de avanzada y nadie más. Entonces descubrieron lo increíblemente picante que era. La mayoría lloró durante las siguientes 4 comidas, hasta que sus papilas gustativas quedaron tan abrasadas que probablemente podrían haber comido napalm en llamas sin notar la diferencia. Y entonces recibieron otra orden. Debían dejar todos sus excrementos a menos de 10 metros de la base. Olía tan mal como dolía. Simplemente había que dejarlos ahí, sin enterrarlos, al aire libre, durante 2 semanas. Y aún así, los atacaron 4 veces. Registros de análisis del rendimiento en combate de las inteligencias artificiales de guerra. Análisis de decisiones de inteligencia artificial de guerra número Clasificado. Ordenar a las unidades. Lista de unidades censurada. Usar protector solar con bloqueo ultravioleta y cubrir con él todo su equipo. El análisis del rendimiento enemigo en combate sugería alguna relación entre la luz ultravioleta y la precisión de sus disparos durante la noche. Como su sensibilidad adicional a la radiación ultravioleta no era mucho mejor que la de un ser humano y tampoco era una característica de la que dependieran para combatir, no podía explotarse de forma ofensiva en ese momento. Sin embargo, sí produjo una reducción del 4% en la precisión del fuego enemigo y una disminución del 3.5% en las bajas propias. El protector solar había sido enviado en exceso a las regiones más cálidas del planeta como medida preventiva en caso de que las líneas de suministro fueran interrumpidas. Pero el éxito, mayor de lo esperado, al asegurar esa zona, permitió redistribuir el excedente a todos los frentes del planeta. Eso bastó durante los 3 meses necesarios para introducir una pequeña modificación en el nuevo uniforme de combate y desplegarlo. Al final, esa decisión produjo una reducción del 4.5% en las bajas durante los 8 meses restantes de la campaña. Sé que debemos conservar estos registros por si la gente de carne piensa que les estamos tomando el pelo, pero sinceramente, ¿de verdad no confían lo suficiente en nosotros como para evitar registrar absolutamente cada decisión? Fin del registro. Análisis de guerra de inteligencia artificial número Clasificado. Ordenar a la unidad. Clasificado. Consumir un plan alimenticio diseñado específicamente durante un periodo de 2 semanas. Ordenar a la unidad. Clasificado. Dejar sus desechos fecales a menos de 10 metros de la base. El enemigo había desplegado un arma biológica muy sutil, casi indistinguible de procesos naturales. Eso la hacía más débil que la mayoría de las armas biológicas, un efecto inevitable de la necesidad de evitar ser detectada y provocar represalias. Era imposible filtrarla con cualquier equipo disponible. Sin embargo, quedaba neutralizada por ciertos ingredientes presentes en las reservas de alimentos de los oficiales. Una vez digerida y expulsada, dejaba de tener efecto sobre los humanos, pero los residuos restantes se convertían en una toxina aérea leve para las fuerzas enemigas. Durante las 2 semanas necesarias para desarrollar nuevas raciones con los agentes neutralizados adecuadamente,
Esta inteligencia artificial de guerra ha realizado la siguiente evaluación sobre la eficacia de las órdenes. Bajas propias evitadas por envenenamiento, 1. Casos adicionales de reducción de las capacidades de combate evitados, 4. Bajas enemigas estimadas, 1. Casos estimados de reducción de capacidades de combate enemiga, 16. De acuerdo, sigo respaldando completamente esta decisión considerando los recursos disponibles en el momento, pero incluso yo entiendo por qué, precisamente esta vez, necesito redactar este registro. Fin del registro. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.